Representación numérica en coma fija y coma flotante es el próximo de los temas que nos toca ver a partir de esta segunda parte de la materia. Dice, los formatos más conocidos son la coma fija y la coma flotante, también denominados punto fijo y punto flotante respectivamente, según en el lugar donde estemos, ¿no? Ustedes saben que en algunos países la coma es el punto para, o sea, el punto significa lo mismo que la coma para nosotros. Nosotros generalmente tenemos una forma de escritura numérica que cuando pasan los 3 dígitos ponemos un punto como para dar cuenta de eso, de que hay un 1000, y la coma la utilizamos para hablar de una parte decimal. Bueno, en otras partes del mundo es exactamente al revés. La coma simboliza después de 3 dígitos y el punto se simboliza lo que es la parte entera, separa la parte entera de la parte decimal. Pero bueno, por eso es que se conoce como punto o coma fija o punto o coma flotante. Pero es una cuestión de dónde lo podemos llegar a encontrar. Nosotros le decimos coma fija o coma flotante porque lo que va a tratar este tema es sobre los números con coma. Siempre vamos a estar hablando de números binarios y siempre vamos a estar representándolos en el formato signo-magnitud. Hasta ahora nosotros hemos representado números enteros y fraccionarios, separando la parte entera de la fraccionada mediante una coma. Pero ¿qué pasa? La computadora, nosotros no lo simbolizamos de ninguna manera, no podemos simbolizar la coma. La computadora siempre entiende unos y ceros y nada más. Esa representación, esa coma, nosotros la podemos interpretar diciéndole o sabiendo cuántos dígitos antes había de la coma y cuántos dígitos después habrá. Pero esa es una interpretación que nosotros podemos leer. La computadora no lee, no entiende una coma. Entonces, por ejemplo, si nosotros habíamos reservado 2 bits para la parte fraccionaria, sabemos que la secuencia de unos y ceros, esta que está acá, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, equivale al número, el mismo número, pero con los últimos 2 lugares que representaban la parte fraccionaria. O sea, entendemos nosotros, personas, que hay solo 2 lugares para la parte fraccionaria, entonces la anterior, en ese 2 lugares después, habría una coma. A esta manera de entender la representación la llamamos numeración en punto fija o coma fija. Esto que veníamos haciendo hasta este momento es lo que se entiende dentro de este contenido como coma fija. Entonces, esta coma fija se representa de la siguiente manera si nosotros estamos pensando en un signo magnitud. El primer bit estaba destinado para el signo, luego los restantes bits para la parte entera y la última parte, pero eso nosotros sabíamos qué cantidad de parte fraccionaria había. Eso lo decidíamos nosotros. Decidíamos en qué momento o hasta cuántos bits le otorgábamos solamente a la parte fraccionaria. Entonces, bueno, acá no se llega a ver porque justo estoy compartiendo, tengo la parte de Zoom, pero si nosotros tenemos representado este número binario, representaría el otro número que le figura más a la derecha en decimal, con el signo menos adelante porque arrancaba con 1. Después lo van a poder ver mejor. Pero es básicamente lo mismo que estábamos haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos con números fraccionarios? Muchas veces ocurre que cuanto mayor es la parte entera, menos importancia tiene la parte fraccionaria. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del peso de un mouse y estoy hablando, o sea, me interesa saber, o el peso de una ropa, me interesa saber cuál es para mí tan importante la parte entera como la parte decimal, porque necesitamos cierta precisión a la hora de representar la parte entera como la parte decimal. Pero si hablamos, por ejemplo, del peso de un camión, que me diga que el camión pesa 1.350 kilos, 495 gramos, o me diga que pesa 1.350 kilos, 500 gramos, para mí es básicamente lo mismo. No tengo repaso Chicos, porque hay un me micrófono equivoqué. encendido. Ese está desmuteado. Ahí está. Entonces, a lo que estaba diciendo es lo siguiente. Con valores enteros muy, muy grandes, la parte fraccionaria es como que no me interesa tanto, porque que yo la puedo redondear. Puedo decir que en vez de 495 gramos, puedo decir 500 gramos y para mí significa lo mismo si estoy pensando en el peso de un camión. Ahora, en valores mucho más pequeños me interesa tanto la parte entera como la parte fraccionaria, porque eso va a diferenciar, es una diferencia significativa. Entonces,
Eso es lo que vamos a analizar hoy. Quiere decir que cuando tenemos los números fraccionarios con signo, se puede representar de esta forma. Recuerden siempre, la primera, siempre, porque estamos trabajando en signo magnitud. La primera parte se la destinamos al signo, si es 0 si es positivo, 1 si es negativo, como lo que venimos haciendo antes. Una parte para la parte del tamaño del número de la parte entera, y la última parte se la dejamos expresada para la parte fraccionaria. Pero esta es usando la representación en punto fijo. Pero cuando queremos representar números muy, muy grandes, ¿cómo hacemos en la... A uno, si se le acuerda, ¿cómo hacemos cuando tenemos números decimales y queremos representar números muy, 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 pero muy grandes? Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol, etc. ¿Alguno me podría decir? ¿No lo multiplicamos elevado a la tal? ¿O agregamos una letra? Perfecto, sí. Eso es lo que se conoce como notación científica. Nosotros, eso lo vieron en el ingreso de notación científica. Cuando queremos representar un número muy, 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 muy grande o un número muy, 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 muy chico, lo que se utiliza es la notación científica. De hecho, si ustedes en la calculadora quieren escribir un número muy grande, hacer una operación muy grande, la calculadora les aparece en algunas calculadoras un E de exponente y un valor de exponente positivo o negativo, dependiendo, ustedes tienen que saber cuántos lugares tienen que correr la coma para la derecha o para la izquierda. Eso es como nosotros en la parte decimal representamos los números muy grandes. En números binarios vamos a hacer algo parecido, donde cuando queremos representar un número muy, muy grande, en ese caso lo vamos a llamar coma flotante, vamos a utilizar algo parecido a lo que se utiliza en el sistema decimal, o sea, vamos a utilizar lo que es la notación científica. Fíjense, cualquier número n, muy, muy grande, estoy hablando, o sea, que tenga más cantidad de decimales que lo que una calculadora, por ejemplo, puede representar en su pantalla, lo vamos a escribir de esta forma. Un m, que eso se conoce como mantisa, multiplicado por el valor de b, que sería la base. Nosotros siempre ponemos la b, ponemos el valor de 10. En este caso, como vamos a estar trabajando con números binarios, vamos a tener que tener el valor 2. Y un exponente. Entonces, tenemos m, que es mantisa, por b, que va a ser la base, y e, que va a ser el exponente. De esta manera nos posibilita a nosotros representar un número que sea muy, muy, muy grande o muy, muy, muy chico. Cuando son muy, muy chicos, el exponente siempre es negativo. Eso lo deben recordar de cuando se vio en el ingreso. Hay otras maneras también de representar los números en notación científica, que es la que les estoy mostrando, pero básicamente nosotros vamos a quedar siempre con la primera. El resto es básicamente escribir lo mismo, nada más que utilizando operaciones de potencia, pero no le den demasiada importancia porque generalmente, casi siempre vamos a trabajar con la primera. Las que están, la segunda y la tercera son otras maneras de escribir lo que está más arriba, pero utilizando propiedades de potencia. Entonces, en el caso que nosotros querramos representar un número binario en coma flotante, o sea, que querramos representar esto mismo, obviamente nosotros no podemos escribir esto de esta forma, multiplicarlo por 2, primero en una computadora, ¿no? Una computadora no entendería ni el signo por, ni entendería algo que esté elevado a un exponente. Nosotros tenemos que escribir todo esto con unos y ceros. ¿Cómo hacemos para escribir esto mismo con unos y ceros? Así. Vamos a destinar el primer bit siempre para el signo, porque igualmente estamos en signo magnitud, así que eso siempre va a ser así. El primer bit lo destinamos al signo, 0 si es positivo, 1 si es negativo. Los siguientes bits son para el exponente, no para la mantisa, al revés de lo que nosotros tenemos acá. Fíjense que lo primero que se nos cruza a nosotros es una mantisa. En este caso, lo primero que se nos va a cruzar, cuando querramos traducirlo al lenguaje de unos y ceros, es el exponente. Y después va a aparecer la mantisa. Fíjense que en ningún momento colocamos ninguna multiplicación, ni ninguna coma, ni ninguna nada. Lo que pasa es que previamente nosotros tendríamos que tener decidido, o sea, el bit de signo sabemos que es uno solo, porque para representar un signo, un menos, un más, con un solo bit nos alcanza. Después tendríamos que saber cuántos le destinamos a lo que se necesita para el exponente y cuántos le destinamos de lo que necesita para la mantisa. Bien, entonces, nosotros vamos a escribir números muy, muy grandes de la siguiente forma, como les estaba diciendo. Primero vamos a escribir el bit de signo, después el exponente, después la parte de la mantisa, de la parte más significativa, y después la parte menos significativa. ¿Qué quiere decir esto?
Si ustedes se acuerdan cómo pasar un número muy, muy grande a notación científica, siempre la parte de la mantiza tenía que ser un número que estuviese, un dígito que estuviese entre 0 y 9. O sea, tenía que escribir la primera parte, que siempre era un número entre 0 y 9, y después, por ejemplo, 1,23 por 10 a la 8. La primera parte era la más importante, ese 1 es el más importante, y el 23 también es importante, pero no es tan importante como el primer valor. Entonces, a eso se refiere con Profe, la mantiza. ¿Sí? profe, ¿puede repetir la última parte? Claro, cuando nosotros escribimos un número en notación científica, un número decimal cualquiera, por ejemplo, dije 1,23 por 10 a la 8, el 1, o sea, la parte que está de la coma hacia la izquierda, es la parte más importante de la mantiza. La mantiza es esa parte que nosotros escribimos sin potencia. Y el 23 sería la parte menos importante. A eso se refiere. Por eso es que eso mismo lo vamos a traducir ahora a llevarlo a números binarios. Pero ya ahora cuando veamos un ejemplo se va a notar un poquito mejor. Profe, ahí en esa anotación no estaba el exponente, ¿no? Ahí no entra el exponente en la Sí, mantiza. fíjate, lo segundo que aparece. O sea, ahí sería 1,23 por 10 a la algo. El exponente que sería por 10 a la algo. El exponente sería 8. Yo dije 1,23 por 10 a la 8. Sí. Ahí al principio tenés que poner, Ah, pero el 8 representado en binario, ¿no? Ahí tendrás que escribir el claro. 8. Sí. Bueno, ahora por ahí con el ejemplo Sí, sí, me di lo que cuenta. pasa que, y pensá otra cosa, nosotros estamos en base 2, estamos trabajando con símbolos binarios, o sea, nosotros normalmente escribimos por 10 a Claro. la tanto, acá vamos a escribir por 2 a la tanto, pero bueno, ya se entiende que es por 2 a la tanto, por eso no hay que escribir ni en por, ni la coma, ni nada de todo eso, pero ahora con el ejemplo se va a entender un poquito más. Pero quizás lo que van a tener que recordar es lo siguiente, que en toda representación que nosotros veamos, el primer bit va a estar destinado al signo, los restantes, ya les voy a decir cuántos, van a estar destinados al exponente y el resto a la mantiza. O sea, hay que entender eso, porque en ningún lado ahora va a aparecer una coma, va a aparecer el símbolo coma. Uno se va a tener que dar cuenta a partir de lo que les voy a decir siguiente. Bien. La idea consiste entonces en representar únicamente las cifras más importantes del número e indicar cuántos ceros a la derecha hay que añadir, o a la izquierda si el número queda a la derecha de la coma fraccionaria, pues, que es lo mismo, cuántas posiciones a la izquierda o a la derecha hay que desplazar la coma decimal respecto de las cifras principales. Esto es básicamente lo que hace una notación científica. Ahora con el ejemplo se va a entender un poco mejor, quédense tranquilos. La representación más habitual es la que muestra la figura, la que les voy a mostrar, es en el formato signo-magnitud, como les había dicho. El tamaño de la palabra, la cantidad de bits reservado a la representación del número flotante se divide en tres partes, que era la que yo les decía: signo, exponente y mantiza. Ahora vamos a ver cuánto se destina para cada uno. La representación de número fraccionario, que necesita una menor cantidad de dígitos para su representación mediante la notación científica, es la que usa un punto decimal después de la primera cifra significativa de la mantiza. Esta forma de representación se denomina normalizada. Ahora les voy a decir bien qué es esto de normalizar. Mejor, yo lo que estoy haciendo es leyéndole. Después, cuando les explique, a lo mejor tengamos que volver para aclarar bien qué es esto de que la representación esté normalizada. Supónganse, si yo, a ver, voy con el ejemplo tradicional. Yo tengo el número 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ese es un número muy, muy grande. Si yo lo quiero pasar a notación científica, lo que tengo que hacer es escribir 1,2 por 10 a la tanto. Cuando escribo el 1,2, como está ya representado como notación científica, ahí ya podría llegar a decir que está normalizado, ya está posible de ser escrito como notación científica. Antes no. Bueno, pero ahora vamos a ver bien de qué se trata con los símbolos binarios. Esto es lo que se van a tener que acordar. Porque nosotros, como les dije, bueno, seguro que para el bit de signo necesito uno solo. 0 positivo, 1 negativo. No necesito más bits. Con uno me alcanza. Pero ¿cuántos bits voy a necesitar para expresar un exponente? ¿Y cuántos bits voy a necesitar para expresar una mantiza? Bueno, entonces, lo que se determinó, un instituto, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, por eso es IEEE, son los símbolos, determinaron un estándar. Con ese estándar se basó todo el mundo para poder determinar
cuántos bits se le asigna a cada parte. Se lo conoce como el estándar IEEE 754, del que hay dos tipos, de precisión simple y de precisión doble. El de precisión simple se utiliza en el total 32 bits y el de precisión doble, el doble, 64. Entonces, este convenio en ambos formatos es un truco llamado bit oculto. Como el bit más significativo de la mantisa va a ser un 1, ahorramos un bit simplemente asumiéndolo. ¿Qué quiere decir? En cualquier representación binaria escrita en notación científica, el primer valor, el valor de la mantisa, como yo les había dicho hoy, que en la parte decimal nosotros utilizamos del 0 al 9. En la parte binaria, si hay 0, si es 0 no representa nada. El 1, ya sabemos que tiene que haber un 1 para poder decir que está normalizado. Entonces, siempre, sí o sí, en cualquier representación binaria de una notación científica, el valor de la mantisa, cuando está normalizado, va a ser un 1. Entonces directamente ese valor lo descarta, no lo cuenta porque ya se sabe que es un 1. Y lo que se hace cuando queremos representar a través del formato IEEE 754 con precisión simple cualquier número binario que esté escrito como notación científica es usar esta cantidad de bits. El primer bit, como les dije, para el signo, 8 bits que siguen para escribir el exponente y los últimos 23 bits para representar la mantisa. Esto es lo que se tienen que acordar. Se lo tienen que acordar de memoria. Estos números. 1, 8, 23. Profe, ¿Sí? entonces la mantisa es, por ejemplo, el 1,23 sería la mantisa. Claro. Ah, y después la más significativa es el 1 y la menos de la mantisa es el 0,23. Claro, pero como está normalizado, el 1, El 1 está siempre. ya lo descartamos porque como son números binarios, el primer valor que no sea 0, al normalizarlo es cuando lo escribís con el primer valor que no sea 0, escribís 1, y la parte menos significativa es la que tenés que poner. Porque estamos hablando de dos posibilidades, 0 o 1, ¿no? Siempre cuando esté normalizado tiene que haber un 1 para escribir el 1, y algo. Entonces Claro. ese 1 es el que descartás. Así que los 23 bits para la mantisa son aquellos que de la parte menos significativa, básicamente, porque ya asumimos que va a haber un 1 ahí. Pero bueno, Que va a ser ahora la parte fraccionaria. la parte fraccionaria de la notación científica en decimal. Claro, ¿sí? claro, ahí va. Igual ahora con un ejemplo, lo que tienen que acordarse, lo que tienen que recordar, que esto sí va a ser importante, es esto. Un bit para el signo, 8 para el exponente y 23 para la mantisa. Esos números, 1, 8, 23 son los que se van a tener que acordar para poder representar cualquier número en notación científica a través de este tipo de precisión simple. Bien. Un exponente con signo está formado por 8 bits. A continuación del signo, esta ubicación en la palabra facilita la comparación de números si los números se encuentran normalizados. Si los números, o sea, lo que tratamos de hacer ahora es comparar los números. Si los números son iguales en la parte de la mantisa, lo que uno tiene que hacer es comparar, se refiere a saber cuál es más grande y cuál es más chico. Si uno se da cuenta que la mantisa es igual, lo que hacemos es comparar los exponentes para ver cuál es más grande o cuál es más chico. Entonces, ¿cuál es la representación más conveniente que nos toca, que podemos llegar a hacer para representar el signo? Bueno, vemos, ¿qué pasa si utilizamos la complemento 2? En la representación del complemento 2, los exponentes negativos aparecen como mayores que los positivos al usar la circuitería de enteros. O sea, fíjense que si nosotros miramos, esto es cuando queremos representar en complemento 2. Acuérdense que el 0 se arrancaba, el 0 se representa con todos ceros, con 8 bits, ¿no? El 1 se representaba con 1 y el menos 1 se representa de esta forma. Aparentemente, si nosotros miramos, parecería que el menos 1 es más grande que el 1, porque hay más cantidad de unos. Podríamos llegar a pensar, pero en realidad no, porque el último bit, acuérdense que se lo tomaba como negativo, pero bueno, si nosotros a simple vista nos podría llegar a parecer eso. Entonces lo que se hace es que para poder representar todos los valores, porque pensemos lo siguiente, para representar en precisión simple, para representar el exponente, necesitamos utilizar 8 bits. ¿Cuál es el máximo total rango de valores que podemos representar con 8 bits? Desde menos 127, eso lo vimos en la primera parte, desde menos 127 hasta más 127. Entonces, en ese caso estaríamos representando números negativos y números positivos en el exponente.
Pero lo que se hace en esta precisión simple es una estrategia de a cualquier número, cualquier exponente que nosotros tengamos, se le suma 127. ¿Para qué? Porque nosotros lo que garantizamos al sumar 127 a cualquier exponente es, cualquier exponente que querramos representar, nos garantizamos que ese exponente quede como positivo. Voy de vuelta. Nosotros tenemos 8 bits destinados para el exponente. Al tener 8 bits, ¿qué cantidad de exponentes se pueden representar con 8 bits en sistema binario? Desde el menos 127 al más 127. Hay exponentes negativos ahí, desde el menos 127 al menos 1, ¿no? ¿Cómo nos garantizamos que todos esos exponentes que nosotros representemos en nuestra precisión simple sean todos positivos? Y si a cualquier exponente le sumamos 127, como mínimo nos va a dar 0 y como máximo nos va a dar 256. Que también el 256 puede ser representado dentro de lo que son los exponentes. Es por eso que siempre, cuando nosotros tengamos un exponente cualquiera, lo que vamos a hacer es agregarle 127 para poder representar cualquier tipo de exponente de esta forma. El primero, el más chico, o sea, el menos 126 va a estar representado de esta forma, todos ceros y un 1, y el más grande, esperen, y el más grande va a estar representado de esta manera. De esta manera, al sumarle a cualquier exponente 127, lo que nos vamos a asegurar es que siempre vamos a ver en orden toda la representación de exponentes, desde el más chico hasta el más grande que se represente con 8 bits. Dígame si esto más o menos queda claro. ¿No cambiaría el resultado al sumarle 127? No, porque ya sabemos que le estamos sumando 127. Entonces es una cosa que tenemos en cuenta. Vos al ver el número, vos decís, bueno, esto me da, no sé, 300. Bueno, pero a 300 le sumé 127, entonces le resto 127 y me daría cuenta cuál es el exponente original. Ya se sabe, porque esto es una medida estándar. Es la medida estándar de precisión simple IEEE 754, como la medida, no sé, como la norma ISO. Es solo para que queden con notación linda, digamos. Claro, y para que vayan como en orden, desde el 0001 hasta el Claro. todos 1. Para eso. Y claro, para que queden, sí, básicamente bellos. Y para asegurarnos de que tengamos todo tipo de representación en orden, digamos. Pero más que nada es eso, básicamente uno se tendría que dar cuenta que cuando estamos trabajando con este tipo de precisión, lo que hicimos fue al exponente sumarle 127. Así nos garantizamos que... Sí, no, seguí, profe. Ahora te Sí, así pregunto. nos garantizamos que tengamos todas las representaciones de exponentes positivas. Entonces, si te dicen que está representado en este estándar, nosotros ya sabemos que hay que restarle 127 al exponente. Claro, vos lo que vas a querer es saber cuál es el exponente original, ¿no? El Entonces, original, ya claro. sabés que se le está agregando 127 en Ok. esta representación. Sí. Bien. Igual con recordar eso, después más adelante seguramente vayan a ir notando por qué se tiene que hacer esto. Para la mantisa, ¿cómo hacemos con la mantisa? Está formada por el resto de los bits de la palabra, que son 23. Como los números se representan de manera normalizada, entonces siempre tendremos un 1 a la izquierda del punto, entonces el primer valor, como les decía, al estar normalizado siempre va a ser un 1. Por lo tanto, este dígito no es necesario almacenarlo en la palabra y se tiene de manera implícita. Entonces, la mantisa en realidad consiste de 24 dígitos, de los cuales se van a utilizar 23, porque el primero, el 1, ya directamente lo descartamos, ni lo contamos. Bueno, vamos con un ejemplo. Supónganse que yo quiero representar el 7 decimal en IEEE 754 de precisión. Me estoy complicando la vida, pero bueno, vamos a representarlo de esta forma, para llevar un ejemplo concreto. El 7 decimal, representado en número binario, es 111, nada más. Ahora, ¿cómo sería normalizar este número? El 111 sería así, poner un 1, una coma, aunque acá hay un punto que no, sería como una coma, y 2 1. Pero está multiplicada por 2 a la 2. Esto sería lo mismo que cuando yo estoy escribiendo en notación científica, multiplicar por 10 a la 2 sería.
Cuando uno multiplica un número cualquiera por 100, por ejemplo, al número cualquiera se le agregan 2 ceros, o sea, es como que la coma decimal se corre 2 lugares. Si lo multiplicamos por 1000 a cualquier número, la coma se correría 3 lugares, si lo multiplicamos por 10.000, 4 lugares, etc. Acá estamos multiplicando por 2 a la 2, o sea, que al lugar de la base donde está la coma se tendría que correr para llegar al número original 1, 2 lugares. ¿Esto se entiende lo que pasó acá? Pero ahí, profe, el 2 no está en binario, está en decimal, el 2 a la 2. No, sí, está, pero es una manera de representar que nosotros entendemos que, o sea, a la no es computadora lo que- único que nosotros le mostraríamos sería la primera parte. Nosotros entendemos que este 2 a la 2 está escrito así, pero es implícito, no se mostraría así a una computadora porque no entendería nada tampoco. Entonces eso solo lo escribimos nosotros para darnos Para poder cuenta. entenderlo, porque esto ahora lo vamos a traducir, ahora sí, esperá que el próximo paso es llevarlo a que lo entienda la Dale. computadora. Lo que quiero decir es entender que nosotros pasamos de este número al número 1,11, que viene a ser lo mismo. Lo que pasa que a este número se lo multiplica por 2 a la 2. ¿Para qué? Para poder decir que está normalizado. Esto que yo les decía, que esté normalizado quiere decir que el primer dígito es un 1, que después va a ser el que no vamos a contar porque no va a hacer falta, y dos unos, que es lo que representan es, ¿por qué son estos dos unos que vienen a ser como parte decimal? Porque al multiplicarlo por 2 a la 2, en realidad no le estoy haciendo nada a este número que está acá. Entonces, normalizar el número es eso, ir hasta donde está el primer 1 y ahí poner la coma o el punto. Entonces, teníamos, lo que voy a hacer es pasar a la precisión simple de este número. El exponente es 2, la mantisa es 1, 1. Este 1 no lo cuento, porque ya dije que está normalizado. Entonces, básicamente, el signo era positivo. Como es positivo, pongo un 0. El exponente, acuérdense que dijimos que al exponente le sumábamos 127 para asegurarnos que es todo positivo. Nos da 129 en decimal. Si yo a 129 decimal lo paso a binario, me va a dar este número, que está acá. Entonces, voy a escribir el 7 en precisión simple IEE 754. El primer signo se lo dedico el primer bit, perdón, se lo dedico al signo 0, porque era positivo. Los otros 8 bits se los dedico a el exponente, este que está acá, que es 129, si yo lo tradujese, pero yo ya sé que le sumé 127, por eso le resto 127 y me da 2. Y el resto de los valores son para la mantisa, que acuérdense que la mantisa era 1, 1 nada más, porque el primer bit, que era el bit normalizado, era un 1, ya lo descarto. Y lo que tengo que hacer después es completar con tantos ceros como llegue a completar con los 23 bits restantes que tienen que ser utilizados para la mantisa. ¿Se entiende esto que hice? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy mostrando? Sí. Ujú. ¿Lo podrás explicar de nuevo? ¿Qué parte? ¿Cómo pasar a...? Ah, bueno, no sé qué está hablando. Habla, habla, Chicos, habla. sí, decime. Ah, no, pensé que estaba hablando alguien más, como estaba contigo. Explicar cómo pasar el número ahí al IE, el número 7. ¿Esto estaba entendido? ¿Cómo escribí el 7, el 7 a binario? Claro, Sí. eso sí, al otro. Lo normalizaba también, que lo normalicé poniendo el 1, porque lo multipliqué por 2 a la 2, es básicamente lo mismo. Claro, sí, eso sí. Lo Bien, otro. bien. Entonces, acordate que yo tenía un estándar. Tenía que escribir en 32 bits, tenía que escribir este número. Lo que voy a hacer es esto, escribir este número en 32 bits. El primer bit se lo dedico al signo, es 0. ¿Por qué es 0? Porque es positivo. Es un 7 el que yo estoy representando, entonces 7 es positivo. Si fuese un menos 7, ahí habría un 1. Después, estos 8 bits que están acá, se los tengo que dedicar al signo. Perdón, al exponente. ¿Cuál es el exponente? 2. Pero ¿qué pasa? Yo ese 2, como había explicado antes, lo tengo que representar, le tengo que sumar 127 para asegurarme de que, como dijo un compañero, de que quede más lindo, básicamente, de que quede todos los valores positivos. 2 más 127 es 129. 129 escrito como número binario es este número que está acá. Entonces, estos 8 bits que son para el exponente, lo escribo al 129, no al 2. ¿Por qué? Porque le sumé 127 al 2. Son estos 8 bits que están acá, son los que representan el 129. Y después, los restantes 23, se los tengo que dedicar a la mantisa. ¿Cuál es la mantisa? Es 11.
1, 1, esta parte. Entonces es lo que escribo, 1, 1, y el resto de los valores son 0, porque no tengo más cantidad de números. Si tuviese más cantidad de valores en la mantis, sí tendría que seguir representando. Pero termino completando con ceros para poder representar todos los restantes números. ¿Se Perfecto. entiende? Bien, no había entendido cómo había hecho el exponente. O sea, ahora sí. Gracias. Una pregunta, profe. Entonces, si fuera un número binario que sea 0, 1, 0, 1, 0, 1, nosotros tenemos que ir hasta el último 1, ahí Hasta ponerle la coma el y primer tomar 1. todos los que están atrás. El primer 1. Profe, una O de consulta. izquierda a derecha. Entonces, El Entonces, 1 más a la acá ya- izquierda, sería. Ahora, si no, hay otro ejemplo igual, pero es el 1 más a la izquierda. Claro, por eso, tenemos que ir hasta el 1 más a la izquierda, ahí Sí. ponerle la coma antes y después contar como Claro, la mantisa todos los demás. claro. Y multiplicado por 2 elevado al exponente, ¿cuántos más habría hasta llegar a ese primer 1? profe, entonces acá ya damos por sentado el entero, ¿verdad? El primer valor, Solo porque ponemos- al decir que está normalizado, ya decimos, como siempre tenemos que llegar a un 1, Dan uno, ya sabemos claro. que ese 1 no lo Perfecto. vamos a contar. Entonces solo declaramos la parte menos significativa Claro, de la mantisa. El exponente Directamente. vendría a ser la cantidad de dígitos que hay antes de la coma. claro. Desde antes de la coma hasta el final, o sea, en este caso, de la coma hasta el final corrí 2 lugares, ¿ves? 1, 2. A ver si tengo... Vamos, ¿quieren con un número más? Tengo otro número para pasar. Sí. Bien. Vamos a ver este número. Tengo, imagínense, el 122,67. Después de hacer todo el proceso para representarlo, pongo esto, miren. Escribo el 122,67 es este número que está acá. Acuérdense, primero representaría el 122, que es esta parte, después el 0,67, que es la parte fraccionaria, y me quedaría de esta manera. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hacemos para normalizar este valor que está acá? Fíjense lo que pasó. La coma, porque acá era un número decimal, antes había elegido el 7, pero acá la coma está en este lugar, como lo que estamos viendo antes. Para llegar a que se normalice, tengo que pasar esta coma que está acá, la tengo que llevar hasta delante de todo, para escribir 1, y algo. Bien, ¿cuántos lugares fui? De acá hasta adelante fui 6 lugares. Por eso es que ahora escribo 1, el número por 2 a la 6. Ahora, este es el número que voy a pasar a estándar de precisión simple IEE 754. Entonces, voy de vuelta. Tengo signo positivo, por eso pongo un 0. El exponente que voy a escribir es el 6, pero no voy a escribir el 6, porque voy a escribir el 6 más 127, que es 133. Entonces, el número que va a aparecer acá es el 133 en binario. Y después, lo que voy a hacer es escribir el resto de los... perdón, estaba justo en el otro. Lo que voy a hacer es escribir el resto de los números. Bien, esto que les estaba diciendo, el 6 más 127 es 133. Y después voy a escribir el resto de los números. Una vez que escribí el 133 en representación, como exponente, escribo el resto de los números de la mantisa menos significativa y termino completando con todos ceros para poder completar los 23 dígitos. ¿Se entiende un poco más ahora con este ejemplo? Yo, profe, tengo una consulta. Sí. En este lo elevás a la 6 porque corres la coma 6 lugares hacia la izquierda, ¿no? Claro. Pero no me quedó claro en el otro, que era 1, 1, 1 y te quedaba 1,11. No, 1,11 no, 1,11. Claro, o sea, el 2 Porque sería la cantidad. ¿Cómo es? Este es el binario original. 1, 1, 1. Yo lo Sí. quiero, lo estoy forzando a escribirlo como... Es como si yo te diga el número 78, decimal 78. ¿Cómo haces para escribirlo en notación científica? Y no haría tanta falta de escribir el 78 como notación científica, pero yo escribo 7,8 por 10 a la 1, lo estoy escribiendo como notación científica. Ese, Está bien. ¿se entiende? O Sí, 0,78 por 10 a la 2, por ejemplo. Ahí, Ok. en el caso de que el número decimal no tenga coma, suponemos que la coma está al final. Siempre la coma está al final. Vos cuando estás diciéndome el número entero 3,
es 3,0. Claro. Y si vos decís 3 o decís 3,0, estás diciendo lo mismo. Es como suponer que debajo de un número entero hay un denominador igual a 1. El 3 no es una fracción, pero yo puedo pensar en 3 sobre 1 y ahí sí estoy pensando en una fracción. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí. a mí, La mantilla siempre es el número con coma, ¿no? O sea, lo que queda atrás del. Sí, después de que esté normalizado. O sea, Después la que esté mantilla en normalizado, este sí. caso viene a ser de la coma para allá. Bien, y después cuando llegamos al último que tenemos ahí, le agregamos los ceros hasta llegar Hasta 23. hasta 23. Sí. profe, a mí no me queda claro cuando hacemos la parte de, viste que vos tenés el número binario entero, decís que lo haces por 2 a la 6, en este caso, porque corres 6 lugares la coma. Sí. Pero esa operación nos da, o sea, ¿eso es una operación que nosotros podemos hacer pasando a binario y nos daría ese número o es solo una forma de escribirlo? Es una forma de escribirlo, pero si haces la operación también te tendría que dar. Claro, pasando, o sea, haciendo el 2 a la 6, después pasarlo a Claro, binario, pero haciendo vos haces multiplicación, 2 a la 6 daría. te da 64. Pero no Sí, vas a escribir 64, no lo vas a multiplicar. Bueno, acá estás multiplicando, ¿no? Pero no vas a multiplicar por 64, vas a multiplicar por el número 64 pasado a binario. Si claro, vos y eso haces, daría, tiene que entonces. dar, sí. Sí, sí, tiene que dar. Ah, ok, ahí está. Es como el ejemplo que estaba diciendo hoy, 7,8 por 10 a la, o 0,78 por 10 a la 2, es 0,78 por 100, fíjate, hacer la cuenta y te da 78. Claro, sí. Profe, y una consulta, ponele que el número en vez de 7 sea -7, lo único que cambiaría sería que El bit de signo, claro, solamente eso. claro, sí. Gracias. Bueno, bien, esto era lo que les estaba diciendo. Ahora, esto con precisión simple. ¿Qué pasa si yo quiero pasar a precisión doble? Imagínense cómo va a ser precisión doble. Yo supongo que ya se lo deben estar imaginando. Si yo paso a precisión doble, lo que voy a hacer ahora es, en vez de sumarle al exponente, primero, voy a tener que elegir mayor cantidad. Me falta una hoja. Bueno, me parece que me falta una hoja, pero bueno, voy a explicarlo bien. Si yo quisiera escribir algo en precisión doble, lo que tengo que hacer es escribir. O sea, lo que tengo que tener en cuenta es qué cantidad de bits voy a necesitar para representar cada cosa. Ahora, la única diferencia básica, igualmente si se les pide algo en precisión doble es para complicarle la vida nada más. El signo, para representar un signo siempre necesito un solo bit. Con un bit me alcanza. Para el exponente voy a necesitar mayor cantidad de... Voy a necesitar el doble exactamente de valores para representarlo, o sea, 16. Y para representar la parte de... Perdón, la parte de la mantisa voy a necesitar también mayor cantidad de valores. El doble. Menos para el signo, porque para el signo con un solo valor me alcanza. La única diferencia que vamos a encontrar acá es que en la parte del exponente, después me falta una hoja, después se la voy a pasar, así no les queda incompleto. En la parte del exponente, como ahora voy a necesitar mayor cantidad de bits, en vez de sumarle 127 le tengo que sumar 1023. Voy a hacer lo mismo que pasó antes con 8 bits, pero ahora ya tengo 16. Entonces, en vez de sumarle 127, al exponente le sumo 1023. Entonces, en este mismo ejemplo que nosotros estábamos haciendo hoy, pero si nosotros lo quisiéramos representar en precisión doble, tendríamos que elegir y tendríamos que hacer lo siguiente. El signo siempre va a ser un solo bit. Ahora, para el exponente, tengo que agarrar el valor que era 6, en este caso, de exponente, y sumarle 1023. 6 más 1023 me da 1029. Yo me fijo cuánto da 1029 y me da todo este número que está acá. Este es el número que yo voy a utilizar para representar el exponente. Y el resto de los números, la mantilla la represento exactamente de la misma manera. El resto de los números lo tenemos que terminar de completar con hasta 40, hasta completar los 40 restantes de valores. Bueno, esto sería lo que tendríamos que hacer si lo estamos pensando para precisión doble. Igualmente es para complicarles la existencia si queremos escribir algo con precisión doble, porque básicamente todo se completa con 0. Dígame si quedó más o menos. Entonces, Profe, la ¿puede única ser que esté diferencia mal? es. Pregunta. La parte, puede ser que esté mal la parte ahí de abajo donde dice signo exponente. No, el exponente no vendría a ser 16 dígitos. A ver. Espera.
No, pues no son 16, son, pará, es, Porque ahí te dice 6 más No, 1023 son 1029 y te Ah, daba un número bastante grande y en el exponente te marcaba 8 bits nada más. 8 sí, dígitos. no me profe, acuerdo. acá tengo la diapositiva que dice 1 bit para el signo, 11 para el exponente y 52 para la mantisa. Ah, sí, está, sí, perdón, no sé por dónde está esa. Yo me la Entonces, descargué por el campus, por PowerPoint. está bien, entonces esa, me falta a mí en la que estaba, en lo que estábamos antes, no me acordaba cuántos eran. Entonces son uno para el bit, uno para el signo, 11 para el exponente y el resto 40 eran. 52. Cumple los 64. Tenés ¿No? razón, se cumple con los 64. Son entonces 1, 11 y 52. Pero entonces ese valor es fijo, ¿no? O sea, siempre va a ser 11. Sí, siempre va a ser el mismo. Esperen que Jair está compartiendo. Me faltan un par de diapositivas acá en lo que yo tenía. Pero bueno, en el campo, por lo que me está diciendo el compañero, está. Pero bueno, Justo una básicamente. pregunta. ¿El 1023 sería la máxima cantidad que puedo representar con 16 dígitos? Sí, Claro, no, con 11. con 11. Ah, claro, con 11. Yo dije mal 16, dije el doble, pero no es el doble. Es el doble en Ah, ok. precisión doble. Es pasar de 32 a 64 bits, pero no es que todo es el doble. Ah, ok, ok. Ah, yo justo te iba a preguntar eso. No, me confundí yo, dije mal. Es el doble, pero en la cantidad de bits. En la cantidad total de bits, 64. Pasamos de 32 a 64. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, Entonces lo único que cambia es el valor por el cual lo multiplicamos y después que son 11 y 40, ¿no? Lo que tengo que completar. 11 y 11, 40. 11, 11 y algo. 52. 11 11, 52. No, 52, porque me 1. pareció que decías 40 en la No, diapositiva. porque faltaban 40 para Ah, completar. bien. Otra vez. 1, 11, 52. Recuerden esos valores. 1, 11, 52 que son para la precisión doble. Es recordar eso. Como el otro era 1, 8, 23, acá es 1, 11, 52. Recuerden eso de memoria para poder analizar lo que es precisión simple y precisión doble. Chicos, sepan que básicamente en precisión simple, si suman toda la cantidad de datos, tienen que tener 32. Mientras que en el otro tienen que llegar a 64. Si cuentan todos los bits y le das 64, saben que están bien. Sí, acá Y estaba en el otro justo, 32. acá encontré Ah, va. la diapositiva de 64 bits. Acá está. 1, 11 y 52. Bien. Básicamente lo que les estaba diciendo, bueno, hay que sumarle 1023 para poder encontrar toda la representación de valores. Y cuando queremos pasar, por ejemplo, este número, vamos a representar el 1007 decimal, lo pasamos a binario. Se escribiría, fíjense, este es el 1007 escrito en binario. Entonces, lo que tengo que hacer es ir hasta donde está el primer 1, que estaría acá. Acá es donde yo tendría que poner la coma. Y después contaría cuántos lugares hay hasta llegar al final. ¿Ven? Hay en total 9 lugares. Por eso es que yo a este número lo escribí como 1, y todo lo demás, o sea, la matiza, la parte menos significativa, por 2 a la 9. Haciendo esto por 2 a la 9 Profe, tendría que dar el número. Sí. pregunta. En la diapositiva anterior mostraba menos X más 1023. Ahí cuando es negativo No, el porque número se lo tenés que... no, porque es el valor más pequeño que podría llegar a tomar. O sea, vos vas desde menos 1022 con este tipo de exponentes, desde 1022, desde menos 1022 hasta más 1023. Son todos los distintos valores que podríamos llegar a tomar desde X. O sea, el valor más pequeño que vos te podrías llegar a un exponente en esta cantidad en 11 bits sería el menos 1022, es el exponente más chico que podés representar. Y el más grande es el 1023. De esta manera, nosotros nos garantizamos que vamos desde el bit, desde la representación más pequeña, que serían todos ceros y un 1, hasta la más grande, que serían todos un 1 y un 0. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál sería el exponente más chico que se podría llegar a utilizar en este caso? Eso se refiere. Que llegamos a la conclusión de que es el exponente más chico, pensando en que sea el más negativo de todos. El más pequeño de todos es el menos 1022. A eso se refería. No sé si Profe, una consulta. Ponele, cuando tengamos un ejercicio, ¿nos vas a decir que pasemos el 1000 decimal a binario y después hacer todo o nos van a pasar directamente el binario?
No, pues también te pueden pasar está. el binario y que vos lo pases a decimal y sepas qué número es. O a octal o a hexadecimal. Está bien, está bien. Lo que pasa es que vos tenés que tener en claro en qué, a ver, te pasaron el binario, ¿en qué precisión estaba? ¿En simple o doble? Te lo dieron en simple, entonces vos sabés que el primer símbolo es para el signo, siempre. Si está en precisión simple, 8 bits son dedicados al exponente. Acuérdate que ese exponente se le sumó 127. Y el resto de los 23 bits restantes son para la mantisa. Fantástico. Entonces, así tenés Te que vas ir a dar traduciendo. cuenta por la cantidad de bits, igual, ¿no? Te vas a dar cuenta por la cantidad de bits, sí, si son 32 o Ah. 64. Sí, también te lo tiene que decir igualmente el ejercicio. Está en este estándar en precisión simple o en precisión doble. Te lo tiene que decir también. Pero Bien. también te puedes dar cuenta por la cantidad de bits. Bien, como les decía, es este número el que yo normalizo y quiero pasar a precisión doble. Entonces, bueno, como les decía, al 9, que era el exponente que yo tenía acá, le tengo que sumar 1023 para poder escribirlo de esta forma en binario. Entonces, un bit, como les decía, se lo dedico al signo, 11 bits al exponente, pero en exceso, y el restante, 52 bits, ya sabiendo que hay un bit implícito, que es este que está acá, el primero, porque está normalizado, no lo cuento, y escribo esa cantidad de bits de la mantisa, o sea, de la mantisa menos significativa, que sería esta parte, y completo con todos ceros. Eso sería como pasarlo a precisión doble, que es básicamente lo mismo, pero con otra cantidad de bits representando exponente y representando mantisa. Dígame si quedó. Te hago dos preguntas. En la diapositiva anterior, que ¿Acá? pasás que pasás el 1007 a binario, ¿por qué lo haces con tantos ceros a la izquierda, la Porque con conversión? cuántos, depende de cuántos bits lo estoy representando. Entonces, yo estoy en precisión doble. Ah, tenés que sí o sí. No, Pero no, porque en igual, este, no importa. En este caso, porque estoy utilizando todos estos ceros, porque estoy en 10, 11, 12, 13, 14, un 15, 16. 16. Estoy utilizando 16 bits. Claro. Bueno, sí, Porque igual. si no, no haría falta escribir todos esos ceros. ¿A eso te referís? Claro, claro, Sí, claro, no, no sí. haría falta. Pero ahí lo pusiste porque como es precisión doble hay que representarlo en 16. Claro. Ah, está bien, está bien, está bien. Igual que, Y sí. Si no, no, no sí, pasaba nada, porque vos después, esto no te sirve en realidad. Esto te sirve a claro, vos para ir haciendo el traspaso. Si vos hubieses arrancado sí, de acá, se entendía igual, porque vos lo que te interesa primero es normalizar el número. claro. Y después, por ejemplo, cuando tengamos que hacer los de precisión doble, por ejemplo, tenemos, no sé, 30 ceros que agregar. Podemos poner, llegar hasta el último y Sí, poner ponés por puntos 2 a la suspensivos. 30. Ponés puntos suspensivos, sí, no, Ah, no. ok, ok, ok. Ponés completás que son, sí, sí, son 30 ceros, Sí, 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 no, porque obviamente. si no, toda- Sí, media por eso cancha. te digo que si lo querés hacer si te piden muchos ejercicios con precisión doble es para complicarte la vida nada más. Claro, bueno, Trabaja más en precisión, directamente en precisión doble casi que ni se trabaja, no van ni a encontrar prácticamente. Pero bueno, es para que sepan también que existe, ¿no? Quizás a alguno les toca, algunos 8, no sé. ¿Alguna pregunta, duda con esto? Profe, entonces, en la mantisa irían los números después de la coma y completar con ceros. Claro, Bien, porque ya está normalizado el número. Entonces ya se bien, supone que hay un 1 adelante de todo, entonces ni se tiene que contar. claro, Ya nosotros al estar bien, normalizado, siempre que llegamos al primer 1. Este 1 ya sabemos que existe siempre. Entonces no lo contamos. Contamos de acá, de la coma para allá. está bien. ¿Una pregunta, duda?